Esta es una palabra que amé y adoré cuando me la presentaron y que hoy me sirve cada vez que dudo por dónde ir, como por ejemplo me está pasando hoy con este podcast. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si querés enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. El episodio de hoy está centrado alrededor de una palabra que adoro, como te conté, y que uso mucho en mi trabajo. Tanto para las cosas que hago yo como para acompañar a mis propios clientes en las cosas que ellas y ellos hacen. Es una palabra que llega a mí a través del teatro espontáneo y se instala en cada uno de mis tipos de servicios, desde cuando era psicóloga viajera a cuando trabajaba con psicólogas viajeras, hasta el día de hoy en el que trabajo con un amplio rango de profesionales de todos los tipos y colores. En marzo del 2020 hice un IGTV sobre este tema. Y ese IGTV fue uno de los más vistos y más compartidos en la historia de mis redes sociales. No necesariamente porque fuera viral o especialmente popular en el momento en el que lo hice, sino porque una y otra vez yo remitía a mis distintos clientes, consultantes y personas que acompañaba a ese Instagram TV en donde les explicaba este concepto que para mí fue tan transformador y poderoso. La palabra en cuestión es adecuado. ¿Sí? Adecuado es una palabra que suena medio tibia y quizás te preguntes qué tiene tan de especial que le va a dedicar todo un episodio del podcast y más aún el primero de todo un año. Bueno, no sé si te ha pasado a vos en tu profesión, pero en la profesión de las psicólogas, la que yo he profesado en este tiempo, no podemos andar diciendo que algo está bien o está mal. No es nuestro lugar juzgar lo que hace nadie y mucho menos posicionarnos desde un lugar moral, ¿no? Entonces no podemos decir, eso está bien o eso está mal. Y sin embargo, justamente ese bien y mal son dos herramientas coloquiales que usamos un montón en la vida cotidiana y que nos ayudan a tener referencias, a poner límites, a encontrar nuestros caminos y a marcar por dónde se pueden construir mejores alternativas. No todo da igual, ¿sí? No podemos decir ni bien ni mal, pero a la vez sabemos que no todo da igual. Entonces, ¿cómo nos posicionamos en eso? Cuando sí sabemos, cada una desde su profesión, pero también de la propia vida, que hay cosas que son más o menos saludables, hay cosas que dan más o menos resultados, hay cosas que cuidan más o cuidan menos, e incluso hay cosas que nos hacen más o menos sentido. Entonces, acá adecuado aparece como un antídoto a esta tensión entre el juicio moral y ese relativismo que se vuelve dictatorial cuando no podemos posicionarnos frente a nada, ¿sí? A veces necesitamos construir formas rápidas, cómodas, accesibles de marcar por dónde vemos que va el camino. Y el bien y mal deja de ser una opción, pero entonces tenemos que construir nuestras propias opciones. El adecuado a mí me ayuda a marcar en el horizonte un punto de referencia. Es como darle a nuestra brújula algún tipo de norte sabiendo que va a ser móvil. Y ya vamos a ir ahí. Pero antes de contarte eso, te quiero contar de dónde carajo es que yo saco esta palabra. Adecuado llega a mi vida de esta manera, ¿no? Por supuesto es una palabra que conozco desde siempre, a través del teatro espontáneo. Para quienes no conocen, que asumo que es una amplia mayoría, el teatro espontáneo es el precursor del psicodrama, donde se trabaja, muy burdamente lo voy a decir, y como cada vez que describo el teatro espontáneo le pido disculpas a mis colegas teatreres, se trabaja con las historias de las personas
Y a partir de esas historias que se escuchan y se trabajan justamente a través de preguntas y de un acompañamiento ahí en esas preguntas, se crea algún tipo de dramatización espontánea en el momento. El teatro espontáneo es uno de esos lugares donde realmente el bien y el mal no tienen cabida, porque al ser una creación espontánea desde la resonancia, si bien hay técnicas que apoyan y ayudan, no se busca la perfección técnica, sino que se busca esta misma resonancia, esta conexión, este construir con otros, esta creación colectiva, ¿sí? Entonces, en el teatro espontáneo, empecé a escuchar esta palabra adecuado de la mano de mis profesoras, las entrefugas, que fueron quienes hicieron crecer mucho este universo en las juventudes de Córdoba allá por el 2008, 2010. Cuando ellas nos explicaban o nos sugerían caminos por donde ir y usaban la palabra adecuado como una herramienta comunicativa para guiar lo que íbamos haciendo, sin juzgar, sin calificar ni descalificar nada de lo que estábamos haciendo. Porque recuerda que esto es un trabajo que se hace desde la espontaneidad. Entonces no va a estar guionado, no va a estar pulido, corregido, sino que se va entrenando para ir teniendo cada vez respuestas más adecuadas. ¿Cuáles son los criterios de este adecuado en el teatro espontáneo? Tienen que ver, o por lo menos esa es la selección que yo hice, con la disponibilidad que teníamos respecto a esa historia, cómo la escuchábamos, qué tanto espacio le dábamos a la resonancia, cómo abríamos nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestra escucha a esa historia que nos contaban y nos dejábamos empapar y actuábamos desde ahí. La resonancia es eso que nos conecta, eso que vibra cuando llega esa historia de otra persona a mí, que estoy escuchando activamente. El teatro espontáneo, la escucha es muy, muy activa y muy comprometida. Y al ser comprometida no es neutral, pero sí conectada, ¿sí? En esa disponibilidad, en esa resonancia, se jugaba cómo íbamos a salir a la escena. Podríamos decir, de nuevo, siempre muy a grandes rasgos, pero intentando que se entienda en este podcast lo que quiero compartir, que si yo, por ejemplo, estaba escuchando la historia de una mamá con su hija y yo lo único que podía pensar es que la forma de criar un hijo es distinta de la que ella estaba mostrando y que ella estaba orgullosa de algo de que yo no estaba orgullosa y todo lo que hacía era desde esa respuesta que era mía, ahí no había disponibilidad, ahí no había resonancia, ahí había un mensaje lineal que poco tenía que ver con esa persona y más tenía que ver conmigo. Lo adecuado en términos de resonancia no es mantenerse neutral, pero tampoco llevarse puesta la historia del otro, sino ser cuerpo disponible para vibrar con esa historia que me cuentan. Y no es vibrar de cualquier manera con eso, también es una respuesta que damos en un contexto. Y acá va la otra variable que para mí define lo adecuado, que es justamente la lectura de contexto. Por ejemplo, las formas en las que vamos a dramatizar una escena de sexo en un ambiente jocoso, en una función, no sé, en un bar, en un teatro, va a ser distinta de la que vamos a usar para dramatizar una escena vinculada al sexo en un contexto de día de lucha contra las violencias de género, por ejemplo, ¿sí? O en el contexto de una escuela o un hospital. Lo adecuado es situado, por sobre todas las cosas, es en contexto con otros, en contexto de la situación donde está, en contexto en el momento y en las posibilidades que tenemos, ¿sí? En criollo o simplificándolo mucho, a veces yo defino lo adecuado como un bien, cuando algo está bien, pero situado, ¿sí? Seguramente acá peco de pragmática y todas las personas que saben algo de filosofía se deben estar agarrando la cabeza diciendo, uy, esta gila viene a hablar de cualquier cosa, qué es lo bien, qué es la verdad. Sí, no, realmente no sé mucho de eso. Pero ¿por qué te la comparto esta palabra? Porque justamente a veces cuando trabajamos con personas tenemos que posicionarnos frente a eso que estamos haciendo o eso que van a hacer nuestros clientes o las personas a las que asesoramos. Y no podemos posicionarnos desde un lugar, ni de decir que algo está bien o que está mal, ni desde el relativismo puro y duro del todo vale de la misma manera como si nada pasara, ¿sí?
Entonces, frente a esos dos extremos, para mí el adecuado nos ofrece un espectro de posibilidades para situar eso que está pasando, eso que estamos necesitando, para posicionarnos, para leer el contexto y para abrirnos a esa resonancia, esa escucha activa que nos permita dar la mejor opción que tengamos disponible. Muchas veces yo hablo de lo adecuado como el horizonte, ¿sí? Como ese horizonte que en algún punto me hace acordar a ese conocidísimo texto de Galeano que habla que la utopía es como el horizonte, camino 2 pasos y se aleja 2 pasos. Bueno, lo adecuado también está en movimiento. Es un bien no solo en contexto, sino en movimiento. Lo que es adecuado hoy para mí, para este grupo, para esta propuesta, probablemente no lo sea mañana de la misma manera. Y eso también es parte, y eso también aloja la multiplicidad de opciones que nos da la vida y de debates y de desafíos y de compromisos que se entrecruzan cuando trabajamos con humanos, cuando estamos intentando poner justamente a las personas al centro, que es lo que hace a este podcast en clave de intenciones y de compromisos, ¿no? Este podcast se llama Las personas al centro y cuando trabajamos con personas es ahí donde es clave no caer en este relativismo tan violento del todo vale, pero tampoco caer en un juicio moral donde se supone que hay algo que está bien y que está mal, porque eso no se sostiene a lo largo del tiempo, es imposible sostenerlo, salvo que resolvamos vivir dogmáticamente, cerradamente, aferrándonos a una teoría específica, con una metodología hiperespecífica. Pero en general, si vos estás de este lado escuchando esto y ya sobreviviste a la parte en la que yo digo que este es como un bien en contexto, y algo de ruido te hacen estas formas muy cerradas, porque si no, no sería fácil escuchar esto tan desarmado que te propongo. Así que bueno, bien, al principio del podcast yo te dije que cuando dudo mucho me apoyo en esta palabra. ¿Por qué? Porque me permite frenar, mirar dónde estoy parada y crear un posicionamiento en torno a eso. ¿Y saben qué también? Quedarme tranquila. Quedarme tranquila de que no tengo que buscar lo mejor, la gran verdad, eso que va a estar bien, sino eso que puedo hoy, eso que está disponible, ese lugar que hoy hace sentido. ¿Sí? Hoy, eso que parece hoy más saludable, eso que hoy da más resultados, eso que hoy cuida mejor lo que quiero cuidar. ¿Sí? Yo dudaba qué hacer en este podcast porque uno de mis planes era hacer una narración de algunos aprendizajes en torno a unos desafíos muy intensos que hice en el 2018 y el 2019. Estaba empezando este proyecto, que ya ahora es un negocio digital, pero en aquel momento era un proyecto, y lanzaba el 1 de enero con un desafío de la hostia, videos, actividades, premios, grupo de Facebook cerrado, sorteos, no sé cuántas cosas hacía, vivos. Uno lo hice estando en Marruecos y otro estando en Ecuador. Y así arranqué mis años, con todo, poniendo toda la carne al asador, dejándolo todo en esas primeras semanas y conectando con una energía de inicio de año muy poderosa y muy, muy potente. Esa energía tan poderosa y potente a mí me gustó mucho y me impulsó mucho durante esos años que fueron, especialmente en el 2018, algo difíciles en mi universo laboral. Entonces, quería ver si este 2021, que va a ser un año muy desafiante, ya te voy a ir contando por qué, podía arrancarlo conectando con esa energía tan poderosa y tan entregada y tan abundante como lo fue la de esos desafíos tan grandes. Pero no. Básicamente vengo de un fin de año muy intenso que incluyó un viaje que tenía como algunas pretensiones de vacaciones, pero realmente tuvo mucho más de visita familiar, traslado, resolución de situaciones y que me dejó agotada. Feliz porque pude llenar mis ojos de lagos, de bosques, de flores de colores de la Patagonia. No voy a ser desagradecida, estoy agradecida de haberlo hecho. Solo que llegué cansada, no llegué descansada como de vacaciones. Y de a poquito, muy de a poquito me voy recuperando. Entonces, en esa recuperación lenta, pasito a paso, hoy lo más adecuado no era salir a intentar conectar con la energía frenética de esos inicios de años. Hoy lo más adecuado
era frenar, quedarme en lo que era más cercano para mí, como por ejemplo era este tema, que es un tema que yo sabía que iba a querer hablar en este podcast y que yo sabía que tenía mi video anterior con algunas líneas que podía retomar, y compartir algo que para mí es muy valioso, como esta palabra en mi vida, y que no tiene grandes pretensiones, pero sí grandes compromisos respecto a cómo entiendo el trabajo con las personas y con las personas al centro. Esta palabra yo la uso cada vez que trabajamos con colegas, con profesionales de distinto tipo, para repensar sus distintas propuestas, las actividades, las consignas, los tiempos, las intensidades. Porque muchas veces en el universo de los negocios digitales hay ciertas fórmulas que se comparten de un lado, del otro, que funcionan, que ganan miles, multiplican cifras, que son muy efectivas, pero que cuando no son puestas en contexto pueden terminar desgastando no solo a nosotras como profesionales ejerciendo, sino también a las personas con las que vamos trabajando. Y eso es justamente lo que menos queremos, por lo menos si estamos en este podcast. Así que bien, eso era todo por hoy. Te comparto este concepto que para mí es muy valioso, sin grandes pretensiones, sin elementos súper energéticos de inicio de año, sino con un inicio de 2022 lento, tranquilo, que hoy eso es, para mí, lo más adecuado. Ojalá en este año puedas encontrar lo que va siendo adecuado para vos y que sea en movimiento y que sea en conexión con tus compromisos y tus éticas preferidas y que sea sobre todo respetuoso y amable con tu contexto. Te dejo un abrazo gigante cerrando este podcast de inicio de año. Te recuerdo que podés descargarte el Stop, que es mi recurso gratuito que va muy en sintonía con esta premisa de lo situado, con esta premisa de lo propio, esta premisa de pensar en contexto. Así que te dejo un abrazo gigante. Si quieres seguir escuchándome y ampliando, tenés los otros episodios y también ese recurso gratuito que preparé con mucho cariño, y nos vemos ya la semana que viene. Y hasta acá llegamos con este episodio de Las Personas al Centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encontrás en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como @valentinaferrario.psi. Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima.